En este apartado analizaremos las principales IDEs en movilidad, centrándonos sobre todo en las tres plataformas que vamos a tratar y que venimos tratando durante todo el curso. Las principales IDEs que podemos destacar por plataforma son las siguientes. En el caso de Android tenemos Android Studio, aunque antes de Android Studio, que ahora es la plataforma oficial, teníamos Eclipse. La mayoría de los desarrolladores utilizaban Eclipse, aunque también se podía realizar con otras plataformas, pero sobre todo Android Studio ahora y Eclipse anteriormente. También hay gente que trabaja todavía en Eclipse. En el caso de iOS tenemos Xcode, que es la única utilizada y es la oficial por parte de iOS. Y para Windows Phone tenemos Visual Studio, que es la IDE oficial de Microsoft. Podemos encontrar IDEs que son muy similares y que se utilizan también para trabajos en multiplataforma, es decir, reutilizan el código para poder realizar ese mismo programa, esa misma aplicación en diferentes plataformas con unas pequeñas modificaciones. Entre las más destacadas tenemos por un lado Titanium de App Accelerator, que desarrolla tanto para Android como para iOS con sus respectivas modificaciones, claro. NetBeans, que soporta varios lenguajes y entre ellos pues Java y el SDK de Android. App Inventor, que es una IDE online, es un proyecto del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, para desarrollar aplicaciones Android un poquillo sencillas. Flash Builder, pues igual es una plataforma, una aplicación una IDE que nos permite realizar aplicaciones tanto para Android como para iOS, como BlackBerry. Su lenguaje es el ActionScript y a través de esta IDE permite una conversión triple a esta plataforma con sus respectivos retoques en cada una de ellas. Xamarin Platform, igual, una IDE multiplataforma que nos permite desarrollar tanto para Android como programas de iOS, Mac y Windows. Vamos a comenzar por Android Studio como plataforma que vamos a utilizar nosotros y como plataforma de estudio también Android. Tenemos en la parte superior las herramientas típicas de cualquier IDE, que son pues sobre todo pues, para guardar, salvar, etcétera, etcétera. Son las básicas a cualquier software de edición. Por otro lado tenemos en el centro la parte más amplia, la zona de edición, donde vamos a escribir nuestro código, donde vamos a trabajar con las vistas, dependiendo un poco de la parte en la que estemos. En la parte izquierda tenemos el explorador de archivos que contiene todos los archivos que componen nuestro proyecto, tanto las vistas, fotos, código, permisos, etcétera, etcétera. Si queremos acceder a cualquiera de estos archivos, accedemos a través de este explorador y hacemos doble clic en el archivo que deseemos ver. Abajo tenemos la zona de depuración, donde cuando ejecutemos nuestra aplicación, dependiendo del modo en el que lo hagamos, si es en modo debug o el modo que sea, podemos ver cómo se comporta, distintos errores o distintos logs, por decirlo de alguna manera, mensajes que nos aparece que previamente nosotros hemos escrito en el código. Es una zona sobre todo para depurar y revisar cualquier tipo de error que nos dé la aplicación. Aquí tenemos la barra superior de herramientas de la IDE de Android Studio, en el que tenemos por un lado herramientas típicas de cualquier editor, lo vamos a encontrar prácticamente desde un editor de fotos hasta un editor de texto. Por otro lado tenemos las herramientas específicas para el código, son herramientas que se utilizan para realizar acciones con el código. Herramientas para la compilación y para la depuración, donde además de la parte superior el build y run lo tenemos abajo con iconografía. Y por otro lado tenemos herramientas propias de las IDEs. Cualquier IDE tiene, pues como son unas tools, unas herramientas que nos aportan ellos, y el VCS o el version control para controlar las distintas versiones que vamos creando de nuestro software. El editor en Android Studio lo encontramos en la parte central como ya veíamos y nos aparece en forma de pestañas, una serie de pestañas para cada uno de los archivos que tenemos abiertos. Cuando aparece algún error que hemos escrito mal, como aparece en el ejemplo, nos aparece marcado en rojo tanto la pestaña en la que estamos como una pequeña marca
en la línea de código donde se produce el error. Por último, vemos la opción de autocompletar, que ya comentábamos anteriormente, en el que solamente introduciendo las primeras letras de cualquier método o variable, pues ya nos dan distintas opciones para que no tengamos que introducir y así no tengamos tampoco que memorizar todo este tipo de cosas. En cuanto al explorador, pues vemos por un lado el manifiesto donde se encuentran los permisos de la aplicación. Esto ya lo vimos también en la parte práctica de Android Studio. Tenemos la carpeta donde se almacena el código, la carpeta Java, la carpeta res donde se almacenan todos los recursos gráficos, de texto, recursos para la adaptación a distintos dispositivos, los menús que vayamos creando, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos abajo una parte dedicada a Gradle, que básicamente es un gestor de contenidos y de librerías y que son características globales para todo el proyecto. En Android Studio la zona de depuración y de logs la tenemos en la parte inferior de la IDE, como ya veíamos al inicio, y aquí contamos también con una serie de herramientas que nos van a ayudar a detectar posibles errores, a ver cuál es el rendimiento de nuestra aplicación, la memoria que consume, etcétera, etcétera. Aparece la información detallada, como nos muestra el recuadro amarillo, con los distintos mensajes para cada línea de código donde se desarrollan o mensajes del propio dispositivo como memoria utilizada, batería, etcétera, etcétera. Y abajo pues nos siguen apareciendo también una serie de pestañas que no dejan de ser opciones a la hora de visualizar la información que queremos depurar. También tenemos opciones en la parte inferior derecha, como por ejemplo el lenguaje de codificación que vamos a utilizar en la plataforma. Android Studio cuenta con un emulador en el que prácticamente está presente en todas las IDEs que vamos a ver de movilidad y que nos permite previsualizar el programa, la aplicación que estamos desarrollando sin necesidad de tener un dispositivo físico. Este emulador lo lanzamos en el caso de Android Studio dando al botón de play que veíamos antes y abajo nos aparece un Launch Emulator donde seleccionamos el tipo de emulador que nosotros hayamos generado previamente o uno por defecto que ya viene generado. En el caso de Android nos viene generado un Nexus 5. Xcode es la plataforma para el desarrollo de aplicaciones en iOS, es su IDE oficial, llevan ya bastantes años con esta IDE, por tanto no pasa lo mismo que en Android Studio, que hay cosas que todavía están un poquito verdes. Básicamente sigue la misma estructura porque son muy similares, donde tenemos en la parte superior una serie de herramientas, las típicas de edición. La parte central nos aparece tanto información general en el caso de que no tengamos seleccionado ningún archivo de la aplicación, como el código o las vistas una vez que seleccionemos el fichero de código o el fichero de vistas. Contamos con el explorador de archivos donde nos aparece todos los archivos que tiene nuestro proyecto, ya veremos cómo se estructuran en el caso de Xcode. Una parte donde nos aparecen los componentes de iOS, como pueden ser los botones, como pueden ser listados, etcétera, etcétera, que vamos a utilizar a la hora de crear las vistas. Y por último, en la parte inferior central nos aparece la zona de depuración, donde al igual que en Android Studio veremos diferentes mensajes, logs, etcétera, etcétera, que encontremos a la hora de depurar la aplicación. Sigue la misma nomenclatura la barra de herramientas de la IDE de Xcode, con las herramientas básicas de cualquier editor, herramientas de debug, de depuración, herramientas para el código, para trabajar con el código, herramientas para el control de versiones, como veíamos en Android con el VCS. En cuanto al editor de texto, en la parte central, también en este caso no son exactamente pestañas, digamos que es un flujo, nos dice la posición en la que estamos en la parte superior del código y sí que contamos con la opción de autocompletar, al igual que veíamos en Android. A la hora de escribir pues las primeras letras nos aparece el desplegable donde ya podemos elegir
qué tipo de texto, de variable, método, etcétera, etcétera, queremos elegir. No aparece marcado aquí en rojo, pero al igual que pasa con Android Studio, en el momento que nosotros introduzcamos un texto que no es correcto, nos va a aparecer marcado en rojo en el Xcode. En el explorador encontramos en la parte superior pues una serie de opciones que son propias del explorador para ver carpeta, para buscar cosas dentro de esa carpeta, etcétera. Nos aparece las carpetas del proyecto, en este caso pues aparece una sola carpeta que se llama el nombre de la aplicación que sea, y dentro de ella encontramos los ficheros de código que son los .swift, los ficheros de vista que son el main.storyboard donde nos aparecen las vistas de nuestra aplicación, las distintas pantallas, así como una serie de ficheros de configuración como el plist o de administración de imágenes equivalente al resource, al res de Android Studio, como es el Xcassette. Aparece también una carpeta de test donde nos permite pues, hacer diferentes tests a nuestra aplicación para ver cómo se comporta. Y por último, unos ficheros propios de Xcode que nosotros no vamos a manipular en ningún momento y que son información referente al proyecto sin más. La zona de depuración que aparece en la parte inferior central, pues un tanto de lo mismo que en la IDE de Android Studio. Nos aparece una serie de opciones de depuración y al lado derecho nos aparece pues, los mensajes que vamos obteniendo a la hora de lanzar la aplicación, compilarla y ver cómo se comporta. También aparece una serie de opciones de vista para ver si queremos aumentar o disminuir el número de vistas que tenemos en pantalla del Xcode. Del mismo modo tenemos un simulador, en este caso el simulador de Xcode viene preinstalado junto con la aplicación, a pesar de que se comportarían como dos programillas distintos que se lanzan, pero ya viene preinstalado y nos aparecen los dispositivos que soportaría esa versión de iOS con la que estamos trabajando. Aparecen todos, como digo, no los creamos nosotros, sino que vienen prediseñados. Por último, la IDE de Windows Phone sería pues la Microsoft Visual Studio, que últimamente pues, cuenta con una versión express que es gratuita, es open source y nos permite también desarrollar aplicaciones para Windows Phone. Tenemos en la parte derecha el explorador de archivos. Aquí sí que cambia un poco en cuanto a la posición de donde se encuentran las cosas con respecto a las otras IDEs, que contiene los archivos del proyecto, como pueden ser las vistas, iconos, nos aparece también archivos que contienen los permisos de la aplicación, el código, etcétera, etcétera. La parte superior, pues aparecen las herramientas de la IDE, que son herramientas pues para cortar, pegar, editar, en las herramientas del propio Windows Phone, el emulador, el control de versiones, etcétera, muy similar a las anteriores IDEs. En la parte central nos aparece la zona de edición, donde igual que pasaba con las anteriores, al hacer doble clic se nos van almacenando pestañas que podemos abrir y cerrar de los distintos archivos que tenemos abiertos. Contamos además en la parte derecha, inferior derecha, una ventana en la que nos van a aparecer las propiedades de los elementos que seleccionemos. Si por ejemplo tenemos una vista con un botón y lo seleccionamos, en ese recuadro nos aparecerán sus características. En la parte inferior nos aparece la zona de depuración, donde aparecerán una serie de errores en el caso de que depuremos y nuestra aplicación tenga algún tipo de problema. Barra de herramientas, del mismo modo, con las típicas de un editor, las típicas de depuración, herramientas específicas para el código y una serie de herramientas propias de la IDE que aparecen prácticamente en todos los programas. El editor es muy similar a los anteriores con el autocompletar que aparece en esta vista, con la parte superior con las pestañas de los distintos archivos que tenemos abierto. Y también nos aparece un marcado de errores como pasaba en Android Studio y también en Xcode. En cuanto a la parte del explorador de archivos, encontramos
todos los archivos dentro de lo que ellos llaman, en Windows Phone se llama una solución. Una solución no es otra cosa que una aplicación. En este caso el nombre de una aplicación que puede llamarse App 9, como sea, y dentro de ella encontramos una serie de carpetas y subdirectorios donde se almacena tanto las pistas, los recursos en la carpeta de assets, se almacena el código en los ficheros .cs, el manifiesto, el equivalente a lo que era el manifiesto en Android, que aquí se llama AppXManifest, donde aparecen los permisos, etcétera, etcétera. Por último, pues nos aparecen unas pestañas tanto para si la solución es única de una aplicación que estamos haciendo o en cambio es un equipo el que está realizando este proyecto. La parte de depuración encontramos en la parte inferior y pues en este caso pues vemos cómo aparecen una serie de mensajes de errores, nos aparece un listado de errores y el típico recuadro con la línea de código donde se ha producido, el proyecto que produce ese error, la clase donde se produce ese error. Bueno, es bastante genérico esto. Por último, en Visual Studio, al igual que pasaba con las otras plataformas, disponemos de un emulador donde nos aparecen, en este caso, dos dispositivos que son los que permite Windows Phone. El dispositivo tanto de 4 a 6 van variando en cuanto al número de pulgadas que tiene la pantalla, pero en realidad, ya digo, son muy limitados el número de dispositivos que contiene Windows Phone. Por tanto, eso también lo hace atractivo desde el punto de vista de que no suele ser muy complejo el realizar aplicaciones para esta plataforma, aunque debes de adaptarte mucho a sus estándares. En el siguiente capítulo analizaremos otras IDEs que pueden ser de nuestro interés.